Hay empresas, como te decía hace unos minutos, que ya tienen squads dedicados a resolver problemas cotidianos con inteligencia artificial. Me apasionaba y me apasiona mi profesión hasta ahora y mi especialidad en supply chain. Que lo que te voy a decir es algo que no solamente sirve en los inicios de la carrera profesional, sino que creo que durante toda la carrera. No tener miedo a pedir ayuda. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Ruta Supply, un podcast de Estrategia Lean. Este podcast está enfocado a entrevistar a distintos profesionales acerca de las cadenas de suministro y nos permite traducir esas experiencias para toda la audiencia. Les agradecemos a todos los que se encuentran conectados. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Henry Maldive, ¿sí? Él ha aceptado esa invitación y nos estará compartiendo toda su experiencia en supply chain el día de hoy. Bienvenido, Henry. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Yusimar. Encantado de estar aquí contigo. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo has estado en esos días? Muy bien, creo que lo principal es que el país ya vive un ambiente positivo. Creo que tuvimos un par de meses bastante duros, ¿no? Y estos últimos días disfrutándolo con la familia. Los chicos están de vacaciones, necesito aprovechar también tiempo con ellos. Como que esos días te ayudas a darnos un respiro de toda la rutina. Y ya estamos a mitad de año y bueno, nos ayuda a recuperar energía. Increíble que estemos ya finalizando julio, efectivamente, con presidente nuevo, pero con mucho positivismo, como decía, para estos últimos meses que quedan del 2026, seguramente va a ser bueno para todos. Excelente. Y bueno, Henry, permíteme presentarte a la audiencia. Henry es un administrador de empresas con más de 18 años de experiencia en supply chain, en logística, en distribución, en compras, almacenes y planeamiento, en distintas empresas líderes de consumo masivo como Aplus, Gloria y Alicor. A lo largo de su trayectoria ha dirigido operaciones de cadena de suministros en Duen, impulsando proyectos de transformación enfocados en el implemento de la productividad, la optimización de costos y la mejora del nivel de servicio. También Henry se ha especializado en la aplicación de inteligencia artificial en relación a supply chain, integrando tecnologías emergentes para potenciar la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Actualmente está editando un curso de inteligencia artificial aplicada a la supply chain en la Universidad San Ignacio de Loyola y se desempeña como consultor senior en supply chain para CSM Metal. Eh, Gracias, Harry, nuevamente. Sé que toda la experiencia que tienes va a sumar mucho al interés de la audiencia. Y bueno, si te parece, vamos a comenzar con la primera dinámica del podcast. Abrazo. Esa dinámica se llama Debido de Root. Como estamos en la ruta supply, A ver, como estamos en la ruta supply, vamos a tomar un desvío y vamos a tomar un papelito del frasco. vale. Vas a encontrar una pregunta random, así como para poder romper el hielo. Ajá, ¿qué le dirías a alguien de 20 años que duda si estudiar supply chain? Yo creo que igual siempre nos da una tarea muy difícil, que esa temprana edad de elegir que vamos a estudiarlo. Sí. Pero si quiere, uno está interesado en estudiar o enfocarse, en especializarse en supply chain, yo creo que es una de las profesiones, especializaciones que más completas, ¿no? Hay muchos administradores, hay muchos ingenieros industriales, ingenieros de sistemas metidos en este rubro y es un rubro bastante simpático. La presentación indicaste justamente un poco de mi experiencia. Te puedes orientar por el lado de la porque si te gustan las máquinas, si te gustan los fierros, los camiones. Puedes irte también al lado del almacén, si te gusta el orden, si te gusta la eficiencia. Puedes planificar y creo que ahí también entra la gente más numérica. Entonces yo creo que hay oportunidad para todos. Creo que es una profesión bastante bonita. Hay muchas escuelas de negocios y muchas universidades especializadas hoy por hoy en mi tema. Son no solamente en Perú, sino también afuera del país. Así que creo que hay oportunidad para poder complementar esa hambre de entender qué es la cadena de suministro a supply chain y dedicarse a eso. Cuando tú tenías 20 años, porque me imagino que esa pregunta de alguien que tiene 20 años está en la universidad, está llevando ya sus últimos cursos, quizás de carrera. ¿Tú a los 20 años tenías pensado entrar en supply o tenías pensado quizás otra área? Mira, un poquito más atrás.
No sé si se siguen haciendo en los colegios los test vocacionales. Sí, posiblemente sí. Pero en mi test vocacional, cuarto, quinto de secundaria, ya, a mí me orientó más por el tema de compartido de letras y números. Yo antes de eso, mi objetivo era ser arquitecto y ingresar a la UDI. Ajá. Me gustaban más hasta los números, pero también me gustaban las letras. Y tenía familia, mi hermano es administrador de test. Y mi test vocacional, sumando números y letras, me decía que la administración podía ser un rubro y pensé. Te estoy hablando yo terminé el colegio a los 15 años. A los 20 años ya estaba terminando la carrera, efectivamente, y seguramente yo he llevado algunos cursos especializados en logística, eh, principalmente entrenamiento de la producción, si no me equivoco, eh, teoría de secciones, empecé a ver todo esto y me gustó porque efectivamente encontré un mundo muy numérico, pero también muy conceptual. Entonces, terminó de completar lo que yo buscaba en el colegio. Excelente. Entonces, digamos, a los 20, tus últimos ya cursos de carrera, como que ya perfilabas a enfocarte en ese rubro. Sí, mis primeras prácticas profesionales fueron en del área de compras, en una empresa de entretenimiento, y mis primeras prácticas profesionales fueron a los 21 años. Sí, 21 años. eh, una empresa de consumo masivo que se llama British American Tobacco, especializada en el mundo del DAP, como su nombre lo dice. Y ahora que está de moda los vapes, también es una compañía que ha ido por ese mundo, ¿no? Así que empecé mi camino en compras. Y ahí empezó todo este journey en tu end de su pecho. ¿Qué, cómo fue esa primera experiencia? ¿Qué, digamos, qué duda o qué panorama viste desde ese momento? Tuve la suerte de tener una primera líder, amiga, para no decirle jefa, que terminó siendo muy cercana a mí, incluso testigo de matrimonio. Wow. eh, y me dio carta libre como practicante en esa época de poder crear, ¿no? De poder aportar al área de compras, eh, desarrollando nuevas herramientas de trabajo. Recuerdo que hicimos en ese momento en Excel, con algunos formularios, una orden de trabajo semiautomatizada donde las áreas o los stakeholders internos podían realizar su pedido de compra de una manera mucho más fácil, clara, y no tener un mail de 30 renglones, ¿no? Tratando de descifrar qué es lo que quería el usuario interno. Ujú. Con esa orden era muy fácil identificarlo y así tenía yo esa posibilidad de poder, digamos, ir descubriendo, ir aportando, ¿no? Con esos 21 años o 22 años en la compañía, tenía muchas ideas y quería aplicarlas, ¿no? Algo que veo cuando uno practica y trata de proponer, trabaja o lucha mucho con la frustración, ¿no? Porque a veces las cosas no salen. Tuviste que asumir algún reto, algo que no funcionó a la primera. ¿Cómo, cómo pudiste resolverlo en esa temprana edad, ¿no? Dentro del mundo profesional. Y es algo que, lo que te voy a decir es algo que no solamente sirve en los inicios de la carrera profesional, sino que creo que durante toda la carrera profesional. Y es no tener miedo a pedir ayuda. Y es muy importante porque de lo contrario estás tú solo contra el mundo y tienes un equipo a tu lado, ¿no? Tienes compañeros de trabajo que son tus pares, tienes tus líderes y en algún momento ya vas a tener un equipo. Y es bueno también saber cuándo levantar la mano. Yo creo que la frustración es parte de cualquier trabajo, de cualquier industria, de cualquier profesión, no solamente en la vida profesional, sino también en la personal. Eh, y siempre hay gente que te puede ayudar. Entonces tienes que tener eso bastante claro para poder tocar las puertas correctas y empezar con buen pie. Digamos, entendiendo todo este inicio ya dentro de Supply, ¿cómo es que empezaste a desarrollar más skills? ¿Cómo fuiste ganando más experiencia? ¿Qué es lo que te ayudó más en este camino? Yo tenía un objetivo claro y lo sigo teniendo, que es
ser un referente en el rubro. Me apasionaba y me apasiona mi profesión hasta ahora y mi especialidad en supply chain. Y siempre he estado buscando cursos, certificaciones, explorar más de las nuevas tendencias, como lo dijiste al inicio, de tecnologías emergentes también, y cómo utilizarlo en pro, digamos, de mejorar ciertos procesos dentro de la cadena de suministro en las empresas donde he estado. Ujú. Llevé mi maestría de Supply Chain en ESAM. Fue una maestría con doble titulación con la Universidad de La Salle de Barcelona. Y la verdad es que la pasé genial. Hicimos un viaje a Europa de un mes, conociendo diversas empresas. Nos subimos a un buque carguero para hacer el trayecto entre dos puertos relativamente cercanos. Y ya cuando vas conociendo eso y ves todo lo que puedes hacer desde el mundo de la logística o la cadena de suministro, yo solito me automotivaba para seguir aprendiendo y descubriendo qué es lo que había en el mercado, ¿no? Eh, Muchos cursos de compras, de negociación, de almacenes, de operaciones. Y hasta hace poco me sigo actualizando y sigo complementando mis conocimientos. Acabo de terminar un curso de inteligencia artificial aplicada en el MIT y sé que no es el último paso. Me quedan todavía muchos pasos por seguir, algunos objetivos por completar todavía. ¿Te gusta aprender? Me gusta aprender y me gusta enseñar. Ah, Como buen excelente. líder creo que uno tiene que compartir conocimiento. No, si aún hace un momento te dije que ahí no hay que tener miedo de pedir ayuda, también hay que saber compartir el conocimiento y Claro. no absorberlo, ¿no? Entonces, es importante para que las otras generaciones y la gente que viene también a tu lado eh, también tengan las herramientas para que las compañías o para que los emprendimientos eh, no sean muy empíricos, Ujú. ¿no? Sino que tengan sustancia, que tengan gente que en verdad sabe lo que hace. Y cuando mencionabas de tu maestría de Supply Chain Management, eh, hay muchas personas que quizás nos están escuchando y están en ese dilema de si toma una maestría especializada, ya sea en supply, o puede optar por un MBA, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías? ¿Qué criterios tomaste tú para tomar esa decisión? Primero yo esperé, no me aloqué y no terminé mi universidad y al poco tiempo hice la maestría. Ujú. Adquirí experiencia, adquirí conocimiento, porque creo que una parte muy importante al momento de pertenecer a un grupo en una maestría es que justamente te preparas para ser un maestro o un experto en el rubro Ujú. y difícilmente lo vas a poder hacer apenas sales de la universidad sin ningún tipo de experiencia o solamente con prácticas. Primer consejo, no se aloquen, ¿no? Que no les gane la ansiedad de querer tener una maestría. Antes habían pocos casos, de repente en la época de nuestros padres, de la gente que tenía maestría. Hoy por hoy, la mayoría tiene maestría y es algo que los reclutadores esperan ver en un currículum. La diferencia está, yo creo que en la experiencia, pero también en que elijas la maestría correcta en el momento oportuno. Yo al inicio me iría y me fui por una maestría especializada porque justamente necesitaba adquirir más skills específicos en supply chain. Hubiera sido distinto llevar un MBA, donde tienes diversas ramas por explorar, financieras, eh, de logística, de recursos humanos, de marketing, comerciales, ¿no? Quizá ese es para un nivel o para otro momento en la vida profesional más adelantado. Yo al inicio me iría, y mi consejo sería ir por una maestría especializada en supply chain al inicio. Tienes escuelas muy, muy buenas en el país y fuera también, si es que tienes la oportunidad de hacerlo. Y luego haría un MBA para terminar de complementar conocimientos. Tal cual. Algunos me han recomendado que un MBA también ayuda mucho en la gestión de personas, ¿no? Cuando tienes personas que desarrollar, que acompañar, que liderar, a veces un MBA puede ser una buena opción porque ya estás interactuando con un equipo. Y a veces las maestrías especializadas profundizan, ¿no?
no desarrollas tantas habilidades blandas, sino más técnicas Así es. que un MBA sí te podría dar, ¿no? Sí, y es justamente la clave del asunto, porque ¿de qué te puede servir un MBA a los 21 años si no has tenido un equipo a cargo? Tal cual. ¿No? Entonces, pero claro, has tocado una de las aristas que te ofrece o las cualidades que te ofrece un MBA. Hay muchas otras más, pero yo creo que un MBA está más diseñado para justamente profesionales con equipos a cargo, con responsabilidades, con otro tipo de alcance mayor. Pero igual la gente es libre de tener un MBA y llevarlo en el momento que Tal quiera, cual. Sí, ¿no? así es. Así Solo que es un consejo. así es. Mi sobrina que vive en Europa ya tiene creo que 2 maestrías y tiene, no sé, 25 o 26 años, pero también en Europa las maestrías son de 3 años, ¿no? Sí, Entonces se puede hacer. sí. Y la otra pregunta que tenía era, ¿qué aprendizaje o qué aprendizaje más importante te llevaste de este viaje a Europa? ¿Cuál fue el aprendizaje más importante? Yo creo que ahí descubrimos una realidad en el presente que en Perú no se veía. Y era la posibilidad de ver compañías que ya estaban utilizando RPA, Robot Process Automation, que estaban utilizando no inteligencia artificial porque todavía no se acostumbraba. Te estoy hablando del 2015, aprox. Que ya tenía sorters en sus almacenes para mejorar la productividad en el despacho de pedidos, que ya utilizaba fajas transportadoras para trasladar el producto A de la zona A a la zona Z del almacén, que tenía poca gente en su estructura y que eran muy eficientes, muy rentables. Cosa distinta en ese momento en el país, de los casos que conocía a la edad que tenía, de empresas que mientras más gente tenía era mejor porque era más productivo. Ujú. Yo creo que el camino era el que pude ver allá, junto con mis compañeros, y tratar de traer algo de esos conceptos para aquí, para las empresas en las que estábamos y tratar de replicar algo, ¿no? Excelente. Yo también tuve la oportunidad de hacer ese viaje en el ferry, Ya, que ibas del puerto de Barcelona a un puerto de Roma, Civitavecchia. Civitavecchia. Me Sí. acuerdo muy bien el nombre. Y te dejan un caso y tienes que resolver todo ese Sí, sí, sí. caso. Mi Y equipo ganó. sí, wow. Tengo foto ahí en la sala. Te dan una monedita, creo, Me dan ¿no? una monedita que por ahí debe estar. Voy a buscarla. Bueno, no, pero es alucinante porque haces el caso, un caso de importaciones dentro de un ferry, Tal cual. conociendo puertos. Y yo creo que es una experiencia que te abre los ojos, ¿no? De cómo está funcionando el Sí, sí, mundo. sí. Si uno tiene la oportunidad de hacerlo, los invito a poder irse por ese tipo de programas que te dan una apertura fuera de las cuatro paredes del Perú, que yo creo que ha evolucionado bastante. Creo que tenemos una logística muy, muy prometedora. Ujú. Creo que necesitamos todavía condiciones logísticas, principalmente en transporte, que se tienen que dar. Ya hemos escuchado los anuncios de la nueva presidenta con la nueva línea 2, 3, 4, 5 y las que vengan, la nueva carretera central. Son proyectos que tienen años congelados y que ya es momento de que se ejecuten, ¿no? Y si se activan, se logran concretar, creo que No, estamos en otro lado. la supply va a Sí, transformarse. sí, sí, sí. Con lo creativos que somos y lo eficientes que somos en el Perú, Sí. tenemos grandes profesionales. Necesitamos esas condiciones para poder tener una logística de primer nivel. Ujú. No somos el país logístico por excelencia de la región. Creo que estamos en puesto 4 o 5, detrás de un Brasil, obviamente. Tienes un Chile, que es un referente. Pero tú te vas a Chile, llegas al aeropuerto y agarras carretera para llegar a tu hotel o a Santiago. Ujú. No entras por la ciudad. Acá tenemos el aeropuerto dentro de la ciudad y eso logísticamente genera unas restricciones muy importantes, ¿no? Ya tenemos el nuevo puerto de Chancay, Ujú. ¿no? Y era hora de tener otro puerto referente. Pero ¿cómo llegan esos contenedores de Chancay a Lima? ¿O cuántos se están demorando? No tengo el dato, pero no creo que sea poco, Sí. ¿no? Sí, definitivamente. Y nos toca vivir toda esa transformación. Yo creo que Sí, se vienen nuevos retos para el Perú
y toca asumirlos, prepararnos también para ello. Y relacionado a esto, porque dentro de lo que decías, mencionabas mucho el tema logístico. Y un profesor me dijo esta frase, ¿no? Supply está siendo mal entendida de solo verse como parte logística, ¿no? La supply chain es algo integral, es algo que es end-to-end, es algo completo. Entonces, tomando este concepto como base, tú, dentro de tu experiencia, ¿cómo ves que cambia una empresa cuando deja de pensar en silos, como áreas aisladas, y empieza a integrar ese supply? Yo también voy a recordar a un profesor, Víctor Tateishi, de la Universidad de San. Ok. Me enseñó compras, tanto en la maestría como en un programa que hice de logística. Y en el curso de compras él nos decía que el comprador trabaja para finalmente dejar de existir, porque termina resolviendo tareas repetitivas que en algún momento la tecnología reemplazará. Con ese pensamiento, te hablo de hace 10 años, ya era, digamos que ya había una clara distancia entre lo que es la logística y la supply chain, como tú lo has dicho. La logística como tal es los procesos que de alguna manera están relacionados con la movilización de mercadería de un punto a otro. Tienes el almacén, tienes el transporte. Planificación de la demanda no es logística. Planificación de la demanda es un eslabón de la cadena de suministro, Ujú. ¿no? Tienes el inicio y tienes tienes planificación de la demanda, planificación de la producción. No voy a nombrar todos los eslabones, pero terminas en la última milla entregándole el producto al cliente, El cliente. ¿no es cierto? Si tú conceptualizas cada eslabón de manera aislada, como islas, vas a replicar procesos, vas a tener una cadena de suministro ineficiente, lenta y muy costosa. Lo que tenemos que hacer como profesionales dedicados a la cadena de suministro, a la supply chain, es pensar en el end-to-end. ¿Cómo impacta una mala planificación de la demanda con un indicador bias o con un indicador forecast accuracy fuera de meta a finalmente mi almacén y el tiempo de entrega al cliente? Ujú. Si tú empiezas a integrar esos conceptos y a relacionar de lo que pasa acá, va a generar un efecto látigo hacia atrás, ¿no? Y finalmente es un círculo vicioso donde te llenaste de inventario. Si eres una empresa mediana, vas a tener tu dinero metido en un almacén y no en el cliente o no en tu caja. Te vas a dar cuenta de que finalmente el hecho de ver eslabones aislados como islas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces es ahí la importancia de tener, uno, profesionales que hoy por hoy también los pongamos en diversos retos, ¿no? Yo tuve la suerte de empezar en una compañía transnacional de consumo masivo, donde estuve 2 años en compras. Al tercer año estaba liderando un área de Customer Service. Al cuarto año estaba viendo temas de seguridad industrial mezclados con mantenimiento. Y esa curva de aprendizaje era continua. Entonces, y empezabas a entender cómo funcionaba cada parte de la cadena de suministro y cuál era el impacto que ésta generaba, ¿no es cierto?, en los otros eslabones, tanto para Ujú. atrás como para adelante. Entonces, está bueno ser especialista en un tema, pero también tienes que aprender del resto, porque si no solamente puedes opinar de un tema, ¿no? Entonces, nuevo consejo, cápsula para los que vienen detrás de nosotros aprendiendo recién o integrándose a este mundo de la ruta supply, es justamente que aprendan de todo, ¿no? Un poquito de demanda, un poquito de almacén, un poquito de transporte, que se suban al camión. Que se suban al camión, que vayan a hacer inventario. Y que no solamente, ya sé de almacenes, solamente el escritorio. Sí. Desde ahí no se aprende de todo. Ujú. Tienes que remangarte, ponerte los zapatos de seguridad, ir a la cancha y también empezar a hacer tus informes, obviamente, en la oficina. Ujú. Em, un profesor
nuevamente menciono a mis profesores porque actualmente estoy dando una maestría también en supply. Ok. Y él decía que conocer cada área es como hablar un lenguaje distinto. Porque a veces cuando viene el de operaciones y habla con el de logística, como que uno defiende desde su área y el otro habla desde su área, pero es como si hablaran lenguajes distintos. Entonces nos decía a nosotros, si ustedes quieren entender y dominar supply, tienen que ser políglotas. Tienes que empezar a hablar el mismo lenguaje del de compras. Tienes que hablar el mismo lenguaje de la persona que está en manufactura o el que está en demanda. Entonces, cuando empiezas a articular más áreas dentro de tu background, dentro de los lenguajes que manejas, tus propuestas van a ser más integrales. Y yo creo que es algo clave, ¿no? Porque a veces uno piensa que supply chain solo tiene que ver con almacenes o con la parte logística, pero es toda una cadena. Está unida. No hay Sí, un eslabón más importante que el otro. O sea, son eslabones dependientes y al ser dependientes, ninguno tiene prioridad, porque si uno sale, toda la cadena se quiebra, así ¿no? es. Si tú fueras a una empresa y te preguntan, Henry, esta empresa no sabemos si está trabajando por silos, nosotros pensamos que estamos bien conectados, ¿cómo te darías cuenta que una empresa no está trabajando de manera integrada? Es una excelente pregunta y hay muchas empresas también que han hecho estudio de métodos, estudio de tiempos para saber qué tan eficientes son sus procesos. Podrías empezar a ver costos para ver cómo está tu costo logístico versus la venta y empezar a hacer un análisis causa-raíz para entender dónde está la principal oportunidad de mejora. Si está en la planificación de la demanda, si está en el almacén, la logística, y de esa manera entender dónde está la oportunidad. Yo creo que, nuevamente, ese profesional completo es el que es capaz de poder identificar ese tipo de oportunidades. Porque si vienes de trabajar, y que no está mal, nuevamente, toda tu carrera profesional en una sola área, especializado en demanda, en compras, etcétera, pues esa capacidad de hablar diferentes idiomas no la tienes, o no la conoces a profundidad y no te permite opinar sobre el resto de áreas. Entonces, yo creo que la tarea, si uno empieza a trabajar dentro de los primeros 100 días en una nueva posición de liderazgo en cadena de suministro, es también hablar con tus stakeholders para saber cómo ven ellos la supply. Les está entregando el producto en el tiempo correcto o en el tiempo que esperan? ¿Cuál es el costo que está generando supply en el margen del producto? ¿Lo está impactando mucho, poco? ¿No? Eh, Hay diferentes aristas. Yo creo que los caminos, dependiendo de la experiencia que tenga cada uno y dependiendo también de la industria donde vayas, no es lo mismo hablar de la logística minera que la logística de consumo masivo o de la agro, ¿no? Entonces, hay que entender. Supply soporta o influencia mucho en la parte financiera de una empresa, ¿no? Totalmente. En los inventarios, en los activos que compra, cómo estamos influenciando en las ventas, porque si disponibilizamos mucho inventario, finalmente el cliente se ve impactado porque no va a recibir lo que ha pedido. Podemos tener demoras, los almacenes colapsados en ocupabilidad, eh, pero finalmente todo eso se traduce de manera financiera. Y en un curso nuevamente nos enseñaban acerca del ROI. Ujú. Un indicador clave era el ROI, porque articulaba las distintas, tanto la parte de activos, las deudas, los pagos. Entonces, vemos al menos que hay una integración de supply con la parte financiera de una empresa. ¿Tú crees que una propuesta o has visto alguna propuesta que haya impactado financieramente a una compañía, a una empresa? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? El llenarse de inventarios es un cáncer, ¿no? Que en algún momento te va a cobrar factura y muchas veces te la cobra y no te das cuenta porque tienes tanto inventario y tu portafolio es tan grande que te das cuenta o te preocupas de los productos clase A, clase B, pero los C están ahí, como se dice, ahuesándose en el almacén y nadie les presta atención hasta que te los roban o hasta que se vencen
¿no? O hasta que se vuelve un pasivo. Ujú. Entonces, yo creo que antes de pensar en el almacén, también tienes que ver como un todo la supply y cómo está impactando toda esa suma de costos en el producto, que es el famoso costo de servir, ¿no? Integras tu costo de almacén, tu costo de transporte, tu costo de manipulación, de handling, etcétera, todos los costos que tengas dentro de tu estructura logística y los sumas al producto. Y de acuerdo a eso vas a ver si estás contribuyendo de manera positiva, ¿no? O hay que hacer algún ajuste. Ese famoso costo de servir, ¿cuánto me cuesta llevar un producto del punto A de mi almacén hacia el cliente? ¿Cuánto impacta finalmente en la rentabilidad de ese producto ABC? Es algo que un logístico siempre tiene que tener en cuenta. Así es. Y bueno, solo para ir cerrando este segmento, ¿algún reto que te hayas enfrentado dentro de Supply? ¿Cómo lo pudiste resolver? Que nos quisieras compartir a toda la audiencia. Hoy, retos, Solo uno. yo creo que en el día a día son muchísimos. Yo creo que el principal reto también cuando uno tiene equipos es desarrollarlo, ¿no? Yo creo que no hemos hablado hasta ahora del tema de habilidades blandas y creo que como líder tienes que ser un guía también para el equipo, pero como decía también un líder que tuve al inicio, no una mamaína, ¿no? Hay que soltar y ajustar la cuerda de vez en cuando para saber hasta dónde pueden responder y guiarlos, ¿no? Y desarrollarlos, formarlos, pero también dar feedback. Creo que es importante. El reto en el día a día de un logístico, más allá de entregar un paquete o de darle a la accuracy de planificación de la demanda, es que el equipo funcione como una orquesta, ¿no? Y que todos esos eslabones que sabemos que tienen gente adentro funcionen también de manera armónica, organizada, y que no hayan esas rivalidades entre compras y demanda, o entre almacén y transporte, ¿no? Y hablen el mismo idioma, o los mismos idiomas, y que todos sean políglotas. Sería genial, ¿no? Tener en todo tu equipo alguien que haya pasado por demanda, por almacén, por compras, por transporte. Genial, espectacular, porque finalmente todos van a aportar, ¿no? Y si no los tienes, tienes también que tratar de equilibrar tu equipo y potenciarlo. Ujú. Siempre van a haber los que sobresalen y siempre van a haber también las ovejas negras, ¿no? Que quizá decidieron que en algún inicio su camino era por supply, pero finalmente te das cuenta de que no va por ahí. Y hay que saber también identificarlo como líder y también como autocrítica, ¿no? Así que creo que el principal reto para un profesional de supply chain, más allá de cumplir con todas las tareas, asegurar que todos los procesos se cumplan, darle al resultado el indicador, ¿no? Es justamente tratar con gente y llevarlos por, digamos que, el camino del desarrollo, de potenciarlos y de esa manera tener eslabones más integrados. Tal cual. Y hablaste también de inteligencia artificial. Y también te apasiona bastante, creo que ese tema. ¿En qué proceso probaste por primera vez la IA? Lo he visto en dos procesos. En planificación de la demanda, donde tienes mucha data, y no solamente dentro de la empresa, sino del mercado. Y también lo he visto en la parte, en el eslabón de última milla, en transporte. Ok. Principalmente yo creo que en transporte, cuando tienes torres de control, ¿no? Que son áreas compuestas por, actualmente yo he visto entre 3 y 5 personas, que lo que hacen es interactuar con el cliente y con los choferes que están encima del camión de transporte. Ya. Reciben datos todo el día. Tienen que interactuar, tienen que responder solicitudes, consultas, quejas, ¿no? Tienen que hacerle el tracking a la unidad, tienen que saber por dónde está, que no se haya desviado de la ruta, y de esa manera asegurar que la ejecución en el día cumpla con todos los objetivos, que es OTIF al 100%. Ok. ¿No es cierto?
Eso sería pues el escenario ideal. Ujú. Aquella empresa que tenga todos los días sus tips 100%, que levante la mano, te mande un mensaje al inbox. Pero yo creo que ese es el reto. Pero cuando tienes ese reto, tienes que tratar mucha data en el día a día. Y yo he visto sistemas, existe una plataforma que se llama Apache Kafka. Ok. Para los que no lo conocen, investíguenla. De hecho, es parte del curso que dicté en la San Ignacio. Y este sistema lo que te hace es capturar data en tiempo real, en streaming. Conforme va sucediendo, la va capturando y lo puedes complementar con Flink, que es otra plataforma de inteligencia artificial que traduce esa data, no importa el idioma que tenga, el código que tenga, la fuente de donde venga, y le da forma para que tú la puedas interpretar. Finalmente todo termina en la persona. Yo creo que la inteligencia artificial es un medio, así como antes teníamos el Internet en los 90s y todo el mundo quería tener Internet. Y hoy día el que no tenga Internet no existe prácticamente. En algún momento la inteligencia artificial también demandará eso. Todos tendremos en nuestro celular algún agente de inteligencia artificial o todos utilizaremos en algún área de supply alguna herramienta de inteligencia artificial. Torre de control con inteligencia artificial tiene un performance distinto. ¿Por qué? Porque captura datos, porque actualiza KPIs en tiempo real, cosa que tú ni siquiera con 5 personas lo puedes hacer, porque la persona está preocupada por llamar al chofer, contestar al cliente que su pedido no llegó, y al final del día veremos si es que actualiza el indicador y si lo hace bien. Pero si tienes una inteligencia artificial que está por dentro trabajando, capturando data, analizando, actualizando dashboards, y tú como líder, como líder de gestión de esa área, lo ves en tiempo real, qué mejor que eso, llegar al día siguiente a tu matinal, a tu reunión, ¿no? Y hablar con efectivamente datos que han pasado y no tener que esperar una semana para que se procese, para estar peleándote con la gente porque no actualizó un dato o el otro, ¿no? Entonces, torre de control básico. Lo he visto y ayuda muchísimo. Y hoy por hoy ya existen plataformas que conectan a través de inteligencia artificial una llamada telefónica con un chofer. Ya tienes una inteligencia artificial que te llama, ¿no? Estás en ruta, te llama y te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado en la ruta? ¿Por qué no le entregaste el pedido al cliente anterior? ¿Cuál fue el motivo? Y toda esa data que te cuenta el chofer de manera muy natural y muy cotidiana. Por llamada. Por llamada, en el día a día. Es una inteligencia artificial que está capturando y que está registrando toda esa información en una tabla Excel si quieres, y después tú la ves y esa tabla Excel se traduce pues en alimentar un dashboard, ¿no? ¿Cuánta gente necesitarías para llamar o para hacer todas las llamadas que quisieras en un día? Claro. No, sería muy difícil o muy improductivo, muy ineficiente. Necesitarías muchas personas. Sería un proceso muy manual y muy duro, ¿no? Yo creo que ahí en procesos con tareas repetitivas, con datos que necesites capturar y que hoy por hoy lo haces, pero con una latencia de días o semanas, con la inteligencia artificial lo haces en segundos. Y no solamente lo usas como tratamiento de datos, sino como fuente de interpretación, como fuente de consulta. Porque incluso conectemos ambos ejemplos que te he dado. Capturas datos, los analizas, identificas que hay un KPI en una ruta específica que está por debajo de la meta y automáticamente se genera una llamada a todos los choferes de esa ruta y empiezas a identificar cuál es la oportunidad de mejora, cuál es el error. Y al día siguiente, tu planificación de ruta puede ser más óptima. Claro. ¿Qué restricciones ves para implementar esto? O sea, ¿por qué a las empresas les está costando identificar estos casos de uso? ¿O qué barreras crees que tienen como para poder implementar algo similar? Yo creo que hay varios temas. Primero, yo creo que como idiosincrasia de empresa peruana,
tenemos un poquito de temor a apostar por innovación, por proyectos disruptivos. Y hoy por hoy hablar de inteligencia artificial en una compañía es hablar de un proyecto disruptivo, porque no es común, no lo encuentras a la mano y es caro. Todavía es caro, así como la web en su momento era caro y así como nuestros padres tenían que pagar recibos carísimos o pedirle digamos, a las empresas que les instalen un teléfono y era carísimo. El que tenía teléfono en su casa era un lujo. Así como que en un momento el que tenía televisor a colores era un lujo. ¿No? Hoy por hoy el que tiene inteligencia artificial en la compañía, pues también tiene que pagar cierto precio, ¿no? Elevado. Va por ahí, primero un tema de perderle el miedo a estos proyectos disruptivos o tecnologías emergentes. Ok. Segundo, tener la gente capacitada para poder elegir la mejor tecnología y no solamente acomodarse a la moda. Porque la competencia lo tiene, yo lo voy a tener, Claro. no necesariamente. También un líder en algún momento me dijo, ¿para qué vamos a invertir en automatizar el almacén si no funciona? Y nos cuesta la tercera parte. Claro, en ese momento no se lo dije, pero después pensé, pero lo que te vas a ahorrar de acá a X cantidad de años, que era el ROI de ese proyecto, ¿no? Va a pagar todas tus dudas y temores. Entonces, también no tengamos miedo en levantar la mano, ¿no? Cuando sea necesario, cuando creamos que en verdad tenemos una opinión que vale, ¿no? Todas las opiniones valen, pero que puede aportar muchísimo. Entonces, yo creo que es un tema todavía de cultura. Tenemos que también armar los business case de manera que se paguen, ¿no? Y no soñar y ir por pasos, ¿no? Quizá nuestro business case es muy grande y cuesta millones de dólares, pero no necesitamos afrontar todo al inicio o de una sola inversión. Partamos el business case, seamos un poquito más, ¿no? Inteligentes en ese frente y empecemos con los quick wins. Creo que, y luego el proyecto se va a ir, ya no va a ser, digamos, un proyecto más dentro de la lista, sino que va a ser una necesidad. Sí. ¿No? Y va a marcar un precedente porque más personas se van a apalancar de ese proyecto para impulsar otras ideas, otras propuestas. De hecho, veía un gráfico, no sé, ayer o hoy día, alguna publicación. Claro, y con la inteligencia artificial, la cantidad de ideas y proyectos prácticamente es infinita, ¿no? ¿Qué puedo hacer con inteligencia artificial? La pregunta es, ¿qué no puedo hacer? Sí, Pero ¿qué llegas a ejecutar? ¿No? eso. Y al otro lado estaba el antes, ¿no? Muy pocas ideas, pero finalmente todo era en el día a día, porque eran muy pocas ideas porque digamos que tu tiempo estaba destinado a resolver problemas manuales que hoy por hoy la inteligencia artificial resuelve, y tu tiempo básicamente está dedicado a resolver el día a día, el BAU, ¿no? A que no se incendie el almacén o a que el paquete llegue al cliente, Ujú. ¿no? Eso no debería ser un problema en el día a día, ¿no? Y enfocarte a tener especie de fábricas de tecnología dentro de las compañías, que dicho sea de paso, hay empresas más digitales que están ya teniendo squads o teams, ¿no es cierto?, equipos solamente de inteligencia artificial, 2, 3 personas, una tribu de inteligencia artificial en logística, en recursos humanos, en comercial. Y son las personas que van a recibir todas las ideas locas, novedosas de todos los colaboradores de la compañía y van a empezar a probar qué se puede y qué no se puede. De 100, de repente saldrán 10, pero esas 10 posiblemente generen un cambio espectacular en términos de costos, eficiencia. Y tengan éxito. Y así es. De la especialización que llevaste en el MIT, ¿qué aprendizaje te has llevado? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poquito, a ver, para... Sí, no, y así como hay programas en el MIT, también lo encuentras en otras universidades, principalmente de Estados Unidos. Yo empecé a interactuar con la inteligencia artificial de manera muy autodidacta y empírica, creo que como la mayoría de nosotros, pero quise darle un marco conceptual y un modelo de trabajo, un framework ya
con una escuela de negocios con cierta trascendencia, ¿no? Elegí el MIT, me gustó el programa. Los tutores de primer nivel tenían los conceptos muy claros, trabajan con inteligencia artificial en el día a día en sus compañías y eso te traslada de un concepto de IA a un modelo de trabajo y de ejecución. Y recibí muchas herramientas que no conocía y que lo comentábamos hace unos momentos antes de la entrevista de, por ejemplo, ¿qué es un skill para un LLM? Para los que no saben, un LLM es un Large Language Model que pueden hacer un ChatGPT, un Claude, un Gemini, ¿no es cierto? Pero tú le puedes agregar skills. Así como los que juegan, no sé, juegos de video, tienes un avatar, creo, y le agregas, no sé, diferentes poderes. Okay. ¿Ya? Acá los skills son los poderes de la inteligencia artificial. Oye, el skill especializado en planificación de la demanda. Imaginemos que existe algo así. Y si no le existe, seguramente en 3 segundos va a existir, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cómo utilizar el mejor prompt? Existen páginas web donde tú puedes describir qué es lo que quieres recibir del LLM o de la inteligencia artificial y lo describes y te genera el mejor prompt, ¿no? De hecho, hace algunos meses escuchaba que iban a haber carreras técnicas o profesionales de gente que solamente se dedica a diseñar prompts. De repente ya existe, ¿no? Pero ¿por qué no? Son los ingenieros del futuro, ¿no? Los ingenieros del futuro quizá ya no son las personas que construyen casas, sino que diseñan el mejor prompt para que la inteligencia artificial se comunique con ciertos sistemas, ¿no? Del front, y finalmente haya una super máquina 3D que imprima una casa. ¿Por qué no? Si hoy día ya imprimimos todo lo que está acá, puede ser impreso por 3D. 3D, así es. Entonces, yo creo que al infinito y más allá, como dijo alguien. Y estar abierto a eso, ¿no? Abierto al cambio. La IA evoluciona cada día, salen más cosas, salen nuevos skills. Y creo que es ser disruptivo en esa área y estar abierto al cambio, ¿no? Totalmente, permeable a lo que pueda venir y ser muy receptivo y capacitarnos. Yo creo que es importante la formación porque la tecnología avanza muy rápido, muy rápido. Mañana hay nuevas plataformas, nuevas formas de hacer las cosas y es importante estar, ¿no es cierto?, acompañar ese cambio porque lo constante es el cambio. El resto, no sé, es lo que estamos viviendo hoy día, pero hay que acompañar ese cambio y ser parte de la transformación. Hablando de ese cambio, Henry, ¿qué competencias crees que un profesional dentro de supply chain debe desarrollar para mantenerse vigente en esta nueva era? Data driven es un concepto que escuchamos, al menos los que estamos metidos en temas de supply, muy, muy seguido. ¿Y qué significa? Es convivencia con los datos. Es pensar con el conocimiento de que hay un dato atrás que tienes que capturar y que tienes que transformar y que tienes que digerir y que te puede servir para llegar a un objetivo. Toda la vida está lleno de data. Entonces, apostar por ahí, por empezar a conocer mayor cantidad de herramientas para capturar datos, para analizar, relacionarse con conceptos de Big Data, Machine Learning, que son conceptos básicos para la inteligencia artificial. De hecho, conceptos de... hay un concepto que me gusta bastante, que es la lógica no monotónica. Wow, a ver, explícanos un poco de eso. La lógica monotónica es lo que antes las computadoras utilizaban para resolver problemas. Ya. Pasaban, tú lo configurabas o los codificabas para que pasen del punto A a la Z, pero con pasos intermedios definidos. Este es el camino. Hablábamos antes de la entrevista del ant colony, ¿no es Tal cierto? cual. Y la hormiguita sigue la feromona de la hormiguita que va adelante, ¿no?, que encontró comida y sabe que es el camino correcto. Tal cual. Pero ahí ya empiezas a hablar de una lógica no monotónica.
Porque la hormiguita no siempre sigue el camino directo o todos los días sigue el mismo camino hacia su objetivo, que es Ujú. ir a recoger la comidita y regresársela a su nido. La lógica no monotónica justamente es eso. Es en, en este plano tridimensional o bidimensional hay muchas opciones, muchos caminos. Y las computadoras ya empiezan a tener esa lógica y no siguen el camino directo para conseguir una solución. Empiezan a iterar con otras posibles soluciones. Y no solamente si tú les das la posibilidad de que salgan, se pueden conectar con data centers de todo el mundo y empezar a conseguir información mucho más rica, pero habiendo pasado por una iteración de, digamos, utilizando esta lógica no monotónica de empezar a ramificar, ¿no es cierto?, posibilidades y no solamente una. Ok. Y digamos, darle un criterio no solo discreto o directo, sino que empiece a iterar para encontrar el mejor camino. Y te pasa, seguro a mí me ha pasado y a tu audiencia le pasará que a veces conversas con ChatGPT, por ponerle algún nombre, Ok. y tiene memoria. Ujú. Sabe lo que pasó o lo que tú escribiste o la conversación que tuvieron hace 3 semanas. Sí, Y te dice, oye, ¿y por qué no agregas esto ¿no? que conversamos hace 3 semanas y creo que te puede servir para mejorar tu presentación? tal cual. Y es excelente. De hecho, salen más herramientas para ayudar a empezar a crear esta red de conocimiento que ya tiene la IA que va aprendiendo con lo que tú vas consultando día a día. Así es. Y es sorprendente. Pero, ¿tú crees que las carreras o la contratación de talento más adelante empiece a cambiar y empiecen a requerir perfiles relacionados con inteligencia artificial o que articulen ya herramientas de IA? De hecho, hoy por hoy ya lo piden. Así. Hay empresas, y como te decía hace unos minutos, que ya tienen squads dedicados a resolver problemas cotidianos con inteligencia artificial. Entonces, sí se necesitan talentos que ya tengan ciertos conceptos relacionados a inteligencia artificial para poder sumar a esa nueva tendencia. Entonces, hoy por hoy, en mi rol como consultor senior de GCM Talent, que es una empresa consultora especializada en selección, entre otras unidades de negocio, yo los ayudo en el frente de supply chain a conseguir el mejor talento de ese rubro. Ujú. Y ya los clientes nos lo piden y yo transmito esa necesidad hacia las entrevistas que hago a muchos candidatos en el día a día y que la mayoría todavía no está conectando con términos de inteligencia artificial. Entonces, sí es una oportunidad para empezar a empaparse y si en las escuelas todavía no lo están eh, impartiendo, la San Ignacio sí, le hago ahí su cherry, su Henry, mención, adelante, sí. de forma empírica, de forma autodidacta lo tienen que hacer. De alguna manera se tienen que involucrar en este mundo porque ya para muchas compañías es importante conseguir al talento adecuado con ese skill. Ujú. Tal cual. Y bueno, yo creo que es estar preparado para eso, ir viendo cómo se va moviendo todo este mercado de profesionales y qué capacidades están solicitando las empresas, ¿no? Como tal. Sí, tienes que ser competitivo, tienes que ser empleable y pregúntale a ChatGPT qué tienes que necesitar o qué necesitas para ser empleable y seguramente te va a decir que tecnología es un tema relevante. De hecho, hay muchas personas que en lugar quizá de llevar un MBA, hoy por hoy ya están pensando en llevar programas de Chief Digital Officer en alguna universidad de renombre del mundo, ¿no? Entonces, porque si eres profesional de recursos humanos, de supply, de marketing, finalmente siempre vas a tener que interactuar con tecnología. Entonces, es un camino. Tal cual. Excelente, Henry. Bien, vamos a tomar un desvío de ruta, el último desvío de ruta. ¿Ok? Puedes sacar una pregunta acá aleatoria A ver, a ver. y la lees en voz alta
para ir cerrando este último segmento. Justo, hablando de inteligencia artificial, Uy. ¿hay algo en la inteligencia artificial en supply chain que a ti mismo te genere algo de incertidumbre? Yo creo que justamente va con la relación humana, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces como profesionales en supply de utilizar de manera racional, de manera cuidadosa, la inteligencia artificial? Porque hay un capítulo muy importante dentro de todo este framework de trabajo de inteligencia artificial, que es el tratamiento de datos, ¿no? Y cómo impacta la cantidad de datos que tenemos en el día a día con temas éticos y con temas de compliance. Entonces yo creo que no solamente hay que pensar la inteligencia artificial como un medio para resolver algún proceso, algún problema de manera rápida, casi que inmediata, sino como esa solución puede impactar al entorno, tanto interno como externo de la compañía. Y en supply chain, si hablamos de eslabones que están conectados, también la información está conectada. Entonces, no queremos ser el que apriete el botón rojo de la inteligencia artificial en la compañía y que finalmente ese botón haga que la información salga, ¿no? De una forma que no esté permitida o que va a poner en peligro ciertos intereses también de nuestras empresas, ¿no? Ujú. Ahí en Buena una pregunta. de tus publicaciones veía que compartías también que ya se han creado leyes acá en Perú que promueven el uso de inteligencia artificial y lo regulan de alguna manera, Sí, pero al menos ya se están creando leyes, tenemos que prepararnos también para eso. Y algo interesante que también dijiste es, las empresas van a tener en algún momento que decidir a quién darle acceso y a quién no. Y a esas personas que le digas que no, va a reclamar, se va a generar todo un movimiento para democratizar la IA y bueno, yo creo que es un área, esta parte del compliance, la parte de libertad, la parte legal, creo que sí deberíamos empezar a prepararnos. totalmente. El tema de tratamiento de datos, de acceso a la información. Hoy por hoy no todas las personas en las compañías tienen acceso a todas las fuentes de información. Hay información clasificada y con mayor razón aún cuando ya tienes métodos de tratamiento de datos con inteligencia artificial, tienes que definir claramente los roles que van a tener ese acceso, ¿no? Y tener un modelo de gobierno saludable, transparente, que le permita a cualquier individuo, cualquier colaborador de una compañía entender por qué sí, por qué no. Oye, yo estoy acá, ¿y por qué a mi costado puedes utilizar la inteligencia artificial y termina la tarea en 1 minuto y yo me demoro un día? Ujú. Ahí, roles, perfiles, modelo de gobierno y recursos humanos bien alineaditos, ¿no? Tal cual. Henry, te quiero agradecer la oportunidad de poder entrevistarte aquí en Ruta Supply. La verdad ha sido un lujo. Me han dado mucha referencia de ti y voy a seguir tu contenido también que compartes en redes. Y adelante, si quieres mencionar los canales por donde compartes información, si quieres comentar algo más de GCM Talent, con total libertad. Bueno, primero agradecerte, Yosimar, por la oportunidad de estar aquí en Ruta Supply. Creo que es un medio de comunicación necesario hoy en día para compartir nuevas tendencias, conceptos de todos los profesionales que van a seguramente pasar por esta sala. Así que felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias. Y decirle a tu público que si están pensando en dedicarse al mundo de supply, pues que se animen porque es un mundo muy interesante, muy amplio. Hemos visto y hemos conversado en poco tiempo de muchos temas. Creo que es una cadena interminable de oportunidades, Sí. por decirlo así, donde te puedes especializar en muchas cosas, pero finalmente tienes que ser políglota, ¿no? Hablar todos los idiomas. Y conectarlo con temas de inteligencia artificial y tecnología, creo que hoy por hoy no es una moda, sino una necesidad. Entonces, veámoslo también de manera muy profesional, ¿no? Y muy responsable para también utilizar esa tecnología de manera adecuada. Así que, nada, los invito a seguir viendo más capítulos de Ruta Supply. Gracias, Henry. Y bueno, a toda la audiencia también suscríbanse al canal, compartan este contenido.
También van a estar saliendo las redes de Henry, las redes de GSM Talent. Sigan también sus páginas y las redes sociales de esta empresa. Y bueno, hasta el próximo capítulo. Y si tienen alguna sugerencia de algún invitado que quieran que traigamos acá al canal, bienvenido es. Los leemos en los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias.